Muy bien, continuamos. Entonces, chicos, la parte de la motricidad es importante para los bebés y para su desplazamiento, ¿ok? Ojo, dicen por ahí, ahorita estaba la compañera de su sobrino, dice por ahí que los niños que no gatean suelen ser adultos torpes. No torpe de acá, torpe en tu banda, pues, o sea, que es más fácil a caerte, a tropezarte con todo y con nada. ¿Por qué? Porque no alcanzaste a tener como que esa combinación motriz o esa coordinación entre brazos y piernas cuando gateas, que van así como que, de repente los niños son bien veloces y van corriendo pero gateando, ¿no? Esa parte de coordinación y esa parte también. Entonces, se ha fijado, los bebés cuando recién empiezan a gatear, se van y se estrellan en la pared. ¿Por qué? Porque van viendo por abajo y no ven lo que hay enfrente y ¡pum! De repente chocan. Y hay que tener cuidado, cuidado. Y inevitablemente en algún momento se pegan. ¿Qué pasa? Aprenden que tienen que ir con la cabecita levantada. Vamos haciendo, pero vamos viendo, ¿no? Empiezan a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Luego viene la parte de la imitación y la memoria, que básicamente es como se empieza a dar el lenguaje con los niños, ¿no? Yo ya estoy imitando agua, y luego dice el niño, ¿qué es agua? Ah, bueno, ya empiezo a relacionar el agua, ya empiezo a relacionar la teta, ya empiezo a relacionar la leche, ya empiezan a relacionar todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego dice, el lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abastecer, conceptualizar y comunicar. Chicos, somos el único mamífero, o sea, los seres humanos, somos el único mamífero que dependemos al 100% de que alguien nos cuide. Si no, no sobrevivimos. Un animalito nace y a los minutos ya está caminando. Y a los minutos está comiendo por sí solo. Y a los minutos sabe correr. Y si no corre, ¿qué pasa? Muere o llega un depredador y se lo come. Y si la mamá tuvo varios y hubo uno que se atrasó, la misma mamá lo deja atrás y se lleva a los que sí están corriendo bien. O a veces los matan, ellas mismas los matan antes de que pase otra cosa. Los perritos, si se fijan, los perritos cuando ven que un perrito nace mal, lo alejan de la casa y se quedan con los pobres perritos. Bueno, si tú dices, ay, qué cruel, qué triste, ¿por qué hacen eso? Es la naturaleza de los animalitos, ¿no? A diferencia de los humanos, que oye, tú tienes un bebé y el bebé llora, pero no mágicamente va a comer. Lo tienes que agarrar, lo tienes que alimentar, lo tienes que cambiar. Y así hasta por muchos años. O sea, por ejemplo, que mi hijo ahorita ya está grande, además, lo sigo cambiando. Sí, ya es más independiente en el que él va y me trae su ropa y todo, pero hay muchas cosas que ya hace, pero todavía le seguimos haciendo la comida, todavía no lo dejo. Sí lo dejo que me ayude a hacer de comer, pero yo también le dije, dale, das tu huevo tú solo, ¿verdad? Pues todavía no. Espero en un par de años ya pueda hacer eso, pero de momento todavía no. Entonces, a diferencia de los animales, chicos, nosotros tenemos un desarrollo fisiológico y psíquico que nos permiten hacer otro tipo de razonamientos de las cosas. Luego viene otra definición que dice que se llama lenguaje, cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Tipos de lenguaje. Vamos a hablar sobre el lenguaje, la lengua y el habla. Dice, el lenguaje se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje humano. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde los puntos de vista complementarios, como la ontogenia, que permite el proceso de la adquisición del lenguaje del ser humano, y la filogenia. Dice, está el lenguaje animal y el lenguaje formal. Se basa en el uso de señales sonoras y visuales y olfativas, a modo de signos para referirse a un referente o a un significado. Diferente con dichas señales, dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, como el lenguaje de las abejas. El lenguaje formal dice que son construcciones artificiales humanas que se usan en matemáticas y otras disciplinas formales, incluyendo el lenguaje de programación.
Estas construcciones tienen estructuras internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados por los mismos conceptos que este. Es decir, chicos, el lenguaje como tal es la capacidad de los seres humanos para comunicarnos, ¿ok? Existen dos en donde dice que está el animal y el formal. El lenguaje animal, pues pregunto yo, ¿es un lenguaje que nosotros podemos entender? ¿Creen que los perros nos entienden a nosotros? ¿No? ¿Y por qué cuando le decimos, siéntate, se sienta? Rueda y se rueda. ¿Por qué? Pero él comprende lo que yo estoy diciendo. No son mis palabras, es la seña que yo le doy. Lo que yo le estoy. Si él me ve enojado, él no va a saber que estoy enojada. Pero a lo mejor él va a empezar a ver mis señas o cómo yo me muevo y él se va a alarmar y va a decir algo no está bien. O sea, esta persona así no es normalmente, ¿verdad? Algo hice, exacto, algo pasó. Lo que sacamos de nuestra respiración, ellos lo perciben, el monóxido, dióxido, no sé qué es. Igual el miedo, cuando tienes miedo, lo sacas por la respiración, dicen que ellos lo alcanzan a percibir y es por eso que o sea, te pueden echar encima de los perros, ¿no? Pero chicos, entre los animales se entienden, entre ellos existe este sonido, estas cosas sonoras que ellos pueden comunicarse entre ellos. Las ballenas usan ondas sonoras, los delfines usan ondas sonoras, que viajan en el mar por muchos kilómetros para poder comunicarse. Los perros igual. ¿No les ha pasado que ladra un perro y ladran todos? Y tú dices, oye, espérate, ¿qué onda aquí? Hay todos los perros de las casas están ladrando, están comunicándose. Las abejas se dice que ese zumbidito que hacen con las alitas son los zumbiditos de alerta y cambian ese zumbidito según lo que, o sea, no es lo mismo que ellas estén trabajando en hacer su mielecita a que las estén atacando. Por ejemplo, ahí el zumbidito cambia y es como que la posición de ataque, ¿no? El grito de alarma que se le conoce. Luego están los formales, en donde dice que esas son construcciones artificiales humanas, en las cuales podemos encontrar las matemáticas. Tú dices, ay, las matemáticas han existido por los siglos de los siglos. Pues no, fueron inventadas por alguien. Fueron inventadas para decir, esta es una botella de agua, estas son 2 botellas de agua, estas son 3 botellas de agua. Alguien tuvo que decir, tenemos que poner algo numérico para poder definir o especificar ciertas cosas. Entonces son construcciones creadas por el humano. Otras disciplinas también hablan incluso sobre el lenguaje de programación. ¿Han escuchado? ¿Saben cómo es los sistemas de programación computacional? ¿Cómo son? ¿Cómo se programan? Puros números, pero no son puros, o sea, son números, pero son puros unos y puros ceros. Con binarios, exacto, código binario. Si tú pones 10001, o sea, si yo le pico, no sé, al enter, a lo mejor esa combinación sería 100001. Y está programado para cada que yo doy enter, la computadora lo procesa con ese código. Ayer antes estaba viendo un video de cómo funciona el Bluetooth con los audífonos. O sea, los audífonos que ya no tienen inalámbricos. Las ondas que tú, por ejemplo, si yo me pongo los audífonos inalámbricos y reproduzco música, van a estar viajando un montón de ondas sonoras entre mi teléfono y mis audífonos. Que mi audífono no está escuchando la música, pero mi audífono va a estar reproduciendo los códigos binarios que le va a estar diciendo mi celular. 100001, 1111, y así, pero imagínense a una velocidad pues tremenda, ¿no? Para que pueda el auricular obviamente detectarlo y empezar a reproducir los sonidos como le está dando la indicación el teléfono. Una locura totalmente. ¿Quién se me imaginó que íbamos a poder hacer eso? Nadie. Pero ahorita lo tenemos y gracias a estos lenguajes formales, chicos, es que podemos tener tanto avance en la tecnología.
¿Okay? Dice que son construcciones que tienen estructuras internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados con los mismos conceptos de estos. Es decir, ¿podemos entender los números del código binario? Sí. ¿Podemos entender qué indicaciones da? Pues no, ¿verdad? Porque no sabemos bien qué onda, pero sí lo podemos combinar con la matemática. ¿Podemos entenderle? Pues sí, son números que llevan un cierto razonamiento, que llevan a una cuestión de dificultad ahí distinta, pero sí lo podemos entender. Luego está la lengua. Dice que la lengua es también llamada idioma. Especialmente para usos extralingüísticos. Es un modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística. Los humanos crean un número infinito de comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo, a través de esquemas o mapas conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se conoce como lengua, es decir, un código. Una definición convencional de la lengua es la de los signos lingüísticos que sirve a los miembros de una comunidad de hablantes para comunicarse. Ojo, chicos. Lengua, dice, llamada también idioma. Pregunta, ¿el ABC que usamos nosotros es el mismo ABC que usan los norteamericanos, los de Estados Unidos? ¿No es el mismo ABC? ¿Es el mismo abecedario? Sí, ¿cómo no? ¿Le faltan a ellos o nos sobran a nosotros? La ñ, la doble L. Nada más, ¿no? Son las únicas dos. Los sonidos que se producen. Esos son extralingüísticos. Es un modelo que se usa con una colectividad lingüística. Tú le puedes dar una entonación distinta a cada palabra según el idioma en donde estés hablando. Incluso tocando el tema del castellano, ya dijimos que no se pronuncian igual las palabras aquí en España. Y hablamos el mismo idioma. Y usamos el mismo ABC. Pero imagínate con Estados Unidos que usamos el mismo alfabeto, pero que allá le dan una información distinta y una construcción distinta también, ¿ok? Entonces dice que es para miembros de una comunidad hablantes para comunicarse, ¿ok? Luego el habla dice que es la materialización o creación momentánea de ese modelo en cada miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el que a través de actos de fonación y escritura el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen evolucionar a la lengua. El dialecto se refiere a una variante geográfica de un idioma, como por ejemplo el español dominicano hablado en República Dominicana, el español hablado en Madrid. Los idiomas se expresan con rasgos distintivos en cada región o grupo social. Estos rasgos distintivos pueden ser de tipo fónico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. El habla, chicos, básicamente es la acción de poder hablar con nosotros con nuestra boca, ¿ok? Es un acto individual y voluntario. Si ustedes les dicen, a ver, hablen, y tú dices, quiero hablar, ¿verdad? No hablo. Es voluntario, tú decides cuándo hablar y cuándo no. Cuando yo les pregunto, ¿tienen dudas? Y nadie me contesta. A veces ni siquiera me contestan que no. Ah, bueno, pues fue un acto individual que ustedes desean hacerlo. Es un acto individual voluntario en el que se usa la parte de la fonación y la escritura, ¿ok? Fonación por medio del habla y la escritura cuando estamos haciéndolo. Dice que hay diversas manifestaciones, tenemos dialectos, porque incluso, chicos, aquí en México hay personas que hablan dialectos que no les entendemos nada. ¿Han platicado? ¿Han escuchado a alguien hablar en dialecto? ¿Sí? ¿De qué dialecto? Ok. ¿Qué más? Pregunta, ¿por qué ellos sí pueden aprender español y nosotros no podemos aprender dialecto? No sabemos las palabras. Y pregunta, ¿te enseñan? Así no. Una, porque a lo mejor nosotros no prestamos tanto interés. Y dos, porque ellos son muy celosos de su raíz. Ellos dicen que si tú no eres de una raíz así, tú no debes poder hablar.
Yo tenía una muchacha que me ayudaba hace unos años y ella hablaba náhuatl, era náhuatl. Oigan, y cada vez que la escuchaba hablar por celular, yo le decía a mi esposo, es que siento que está hablando de mí, que me la está fallando, porque pues yo no le entiendo nada. Y muchas cosas que yo le hablaba en español, unas sí me entendía y otras no. A veces le decía, oye, ¿haces esto? Y me decía, sí, y no lo hacía. Y luego le decía, oye, pues nada, ay, pues que no te entendí. Y ¿por qué no le preguntaste si no me entendiste? O sea, pues, oye, no sé de qué me estás hablando, ¿no? A lo mejor, no sé, yo le digo botella y ella le dice de otra forma y no le entendí, pues no me entendió lo que yo le estaba diciendo. Entonces, ¿es difícil? ¿Se dificulta la comunicación? Sí. Ella jamás me quiso enseñar náhuatl porque me dijo que eso. ¿Tus papás hablan? Okay. O sea, nunca la interesó. Manuel no lo quiere. Pues a lo mejor porque nunca le enseñaron bien o nunca quiso aprender bien. Ajá, puede haber muchas entonaciones dependiendo de las regiones también. Esta chica era de Hidalgo también, y pues eran muy celosos de su idioma, pues bueno. Entonces, chicos, en resumen, ¿qué es el lenguaje? La capacidad que tenemos para comunicar. Lenguaje, capacidad que tenemos para comunicarnos. Pueden estar los lenguajes de animales y los formales, que ya dijimos que son construcciones artificiales. Luego la lengua. En resumen, ¿qué es? El idioma. Lenguaje es capacidad para comunicarnos. La lengua, el idioma. Oigan, ¿no podemos comunicar? En español y mal español. Español, inglés, francés, todos los idiomas que tú hables, ese va a ser el idioma que vayas a hablar, ¿no? Y vas a tener un lenguaje capaz para hablar todos esos idiomas, todas esas lenguas. Y el agua básicamente es la materialización como acto, como tal, ¿no? Lo que tú tienes que hacer para poder pronunciar. Si tú estás aprendiendo francés, vas a tener que aprender tu garganta para poder pronunciar. Si tú vas a aprender alemán, también. Si tú vas a aprender holandés, pues también. Todos los idiomas que vayas a aprender, tienes que hacer ese acto individual y voluntario para poder comunicarte. Luego vienen los sistemas de signos lingüísticos y no lingüísticos. En este caso dice que según el código utilizado, distinguiremos entre signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Son signos lingüísticos los que integran cada una de las lenguas naturales mediante las cuales se produce el lenguaje verbal. El signo lingüístico se ha definido tradicionalmente como la unión de una imagen acústica y un concepto. Por ello, el significante tiene carácter psicofísico. El significado del signo lingüístico es el concepto, es decir, la imagen mental que tenemos los hablantes en la realidad determinada. Y no es una realidad en sí, sino que es el referente. Por lo tanto, el significado del signo lingüístico tiene carácter exclusivamente psíquico. Ok, ahí les va el ejemplo. Imagínense que yo tengo aquí una lata, pero la tengo tapada. Ustedes no saben de qué es esta lata. Una lata de una bebida. Y yo la abro. ¿Y cómo se escucha? Pero hace un cierto sonido la lata, como quieran. Ajá. Si ustedes nada más están viendo la lata y yo hago ese sonido y yo les pregunto, ¿qué me voy a tomar? ¿Qué me voy a tomar?
¿Y qué se imaginan que me voy a tomar? Una coca. Una coca. ¿Una qué? Una coca. Nada, que me voy a estar tomando un Red Bull porque me estoy durmiendo. ¿No? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Ahorita vamos a ver. Dice que ese tiene un carácter exclusivamente psíquico, porque tú no estás viendo el objeto que yo me voy a tomar, tú solamente escuchaste y te imaginaste lo que contenía esa botella. Dice, es necesario para la comunicación determinadas condiciones. La condición 1, deben de ser 2 o más personas las que se relacionan entre sí. Acuérdense. La condición tiene que ser que hablemos del mismo idioma y que conozcamos del tema para poder comunicarnos y cumplir esta primera condición. Tiene que haber un emisor, que será quien comunica, un receptor, que sería quien recibe el mensaje, y un mensaje, que es la selección ordenada de símbolos que persigue comunicar la información. Básicamente la estructura de las letras que nosotros formamos al tratar de comunicarnos. ¿Ok? Condición 1. Debe haber más de 2 personas, tiene que haber emisor, receptor y un mensaje. La condición 2. Dice que esta condición 2 es donde las personas que se comunican deben de evocar un significado común. Signo lingüístico dice que relaciona el concepto con una imagen acústica y es el que se puede identificar 3 elementos: significante, significado y referente. Significante es la imagen acústica, lo que se percibe por el sentido del oído. A lo mejor alguien no me vio que abrí la lata, pero sí la escuchó. Y luego la mente dices, ay, la mente se va a comer una cerveza. Significado, imagen conceptual, la idea que se representa en la mente al escuchar un significante. Aquí me dijeron la mayoría que coca, ¿verdad? Que se imaginaban que una coca. Y el referente sería la cosa significada, donde al final yo les digo, no, me un Red Bull para que me dé energía ahorita en la mañana. Es exactamente lo mismo, chicos, si yo les digo, tengo una manzana en mi bolsa. ¿De qué color es? Roja, verde, no sabemos. Amarilla. Nada más tengo una bolsa. Ah, bueno, también tengo las de acá. Ok, pero el punto sería, ¿qué se están imaginando? ¿Por qué roja? Es la más común, es la que sale en las caricaturas, la que sale en los dibujos. ¿Por qué verde? Porque me van a decir lo que ustedes más están acostumbrados a ver. Me van a decir lo que más tengan en casa. Si en su casa consumen las rojas, ustedes me van a decir las rojas. Si abrimos aquí un debate respecto a personas, habrá quienes me digan las verdes, las amarillas, cuáles están más ricas, etcétera. Cada quien va a tener su gusto. Entonces, si yo les digo, tengo una manzana, el significante a lo mejor sería, si yo muerdo esa manzana, pero ustedes no la están viendo, ustedes van a decir, la manzana verde, roja, amarilla, de cualquier color. La imagen conceptual que se representa en mi cabeza al haber escuchado ese sonido del significante. Y por último es cuando yo les enseño, mi manzana es rojita, ¿no? O es verde, o ya les enseño ahora así como tal el significado. Esos son los conceptos o los signos lingüísticos, chicos. Tienen que cumplir esas 2 condiciones para que pueda existir el signo lingüístico, que es básicamente creado con la unión, la imagen de la unión acústica y el concepto. Luego los signos no lingüísticos dice que son todos aquellos que se remiten a la realidad sin pasar por la lengua. Los gestos, las imágenes y sistemas convencionales de representación visual, los gritos o la música son signos no lingüísticos, ¿ok? Luego vienen los tipos de comunicación humana. Dice, en sus términos más simples, la comunicación es el proceso de transmitir y recibir ideas, información y mensajes entre individuos. La sociedad humana se funda en la capacidad del ser humano para
para transmitir intenciones, deseos, sentimientos, conocimientos y experiencia de persona a persona. En su sentido más amplio, la comunicación tiene como interés central a aquellas situaciones de comportamiento en las cuales una fuente transmite un mensaje a un captador del mismo con intento consciente de afectar el comportamiento del último. ¿A poco sí, chicos? Cada que nosotros nos comunicamos o tratamos de transmitir un mensaje a la otra persona es porque queremos afectar el comportamiento de él. ¿No? Si yo les pregunto, ¿qué comemos al rato? ¿O qué comemos en la posada que les dije hace rato? ¿Qué me van a decir cada persona? Lo que más te gusta comer. Con el fin de intención de modificar mi pensamiento. Oye, fíjate que yo quiero camarones. Cóctel de camarones. Y alguien me va a decir, no, hombre, pero fíjate que va a estar haciendo frío, va a estar lloviendo, no se te antoja más un pozolito, no se te antoja más un menú, no se te antoja más, ¿qué se te antoja más? Pero esa información te la estoy yo dando, tratando de hacer una modificación en tu pensamiento. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Un cóctel de camarones que va a estar frío y que luego mejor algo calientito, algo más sustancioso, ¿no? Entonces, muchas de las veces, chicos, sí queremos influir en las decisiones de la otra persona cuando nosotros estamos comunicándonos. Si tu novio, pareja, quedante, lo que sea, te pregunta, ¿qué quieres comer? A mí se me antoja la pizza. Y tú vas a decir, ay, no, pizza no, porque me inflamo, ¿verdad? Y luego se me va a ver la pancita y en toda la cita. Y tú, no te antoja pizza. Empiezas a dar opciones a tu gusto para influenciar en el gusto de la otra persona o para hacer que se modifique también todo esto. Entonces, es parte de la comunicación humana, es parte de lo que nosotros hacemos también como personas. Luego dice, la comunicación se refiere al proceso especial para hacer posible la interacción entre la especie humana y permite a los hombres ser sociables. La comunicación de las relaciones públicas es un negocio es un negocio sin propósitos de lucro y sus públicos a efecto de llegar a un entendimiento mutuo. Es decir, chicos, dice que es para la comunicación, es para que se haga posible la interacción entre la especie humana, para que podamos convivir, ¿no? Dice que es para hacer la parte social. ¿Nos interesa la parte social, chicos? Pregunta, si ustedes no son unas personas extrovertidas o súper sociales, ¿van a tener pareja? ¿Eh? Algún día esperemos, claro que sí. Me platica mi esposo que hace, mi esposo pues me lleva varios años, pero dice que hace mucho su abuelita y su mamá le estaban diciendo que ya se saliera de la casa, porque las muchachas me venían a buscarlo ahí a la puerta de la casa. Y como anécdota chistoso, dice que justo cuando le dijeron eso, tocaban el timbre de la puerta y era una chica que andaba preguntando por una dirección, ¿no? Pero pues, ahí como no quiere la cosa, no le pregunté cómo, total, la chica le dijo dónde vivía mi esposo, y mi esposo dijo, como que así, luego la busco y demás, dice, cuando fue a buscarla ya la chica no vivía ahí porque no estaba. Y dije, no, no era tu destino, ¿verdad? Tu destino. No se le dio, ¿verdad? Pero como efecto social, chicos, si somos sociales, pues nuestro grupo de referencia se acorta. Si tú eres muy social, tienes muchos conocidos, por ejemplo, yo me vivo, y eso que no me la doy de la social, tampoco, ¿verdad? Pero me suelo andar topando gente en todos lados. Y hasta mi esposo me dice, no, hombre, ya ni se me hace raro de repente verte platicar con un desconocido porque salen amigos. Esta semana no sé qué, a lo lejos vi que andaba un alumno ahí en el Walmart. Y sí, como que vi al hombre y dije, ¿cómo ando vestida? Qué oso. Pero no, andaba bien. Aparte que ni nos conocíamos bien, ¿no? Porque, pues, con cubrebocas. Yo lo conocí bien porque es muy alto. Entonces, luego lo ubiqué y lo saqué. Pero me encuentro personas en todos lados y de repente, sí, ¿qué le
es del hotel, que este es de la oficina, que este es de aquel hotel, que este es de no sé dónde, que este es amigo de no sé quién. ¿Por qué? Porque donde me relaciono con varias personas voy conociendo también otros círculos de amistades. A lo mejor no es mi amigo, pero es un conocido, ¿no? Que pues no me voy a detener a lo mejor. ¿Vale? El primo de un amigo, o el amigo del amigo, el amigo del amigo del amigo, y pues bueno, ahí vas ampliando tu círculo. ¿Se te abren las posibilidades y las ventanas? Pues sí, ya tienes más de dónde escoger, tienes más de dónde ver, tienes más de dónde aprender para saber qué te gusta y qué no te gusta también al mismo tiempo. Entonces, la parte de la comunicación que nos permite la parte de la sociabilidad nos va a ayudar mucho a poder interactuar con nosotros mismos en estos ámbitos. Luego dice, la comunicación no se da sin propósito de lucro y lo único que quiere lograr es tener un entendimiento mutuo con las otras personas. Existen 3 puntos importantes que se deben considerar. El primero dice que la comunicación debe de abarcar 2 o más personas, ¿cierto? Para podernos comunicar. Segundo, dice, es un intercambio de ida y vuelta. Que haya un mensaje, una comunicación y un emisor, un mensaje y un receptor. De ida y vuelta. Y tercero dice, implica entendimiento. ¿Qué pasa si nosotros no aplicamos el entendimiento de la comunicación que estamos escuchando? Pues perdiste tu tiempo en las 2 o 3 horas que hayas estado en el curso, en la conferencia, en lo que sea, y no entendí nada. ¿No les ha pasado que a veces estamos leyendo un libro y luego dices, ¿qué acabo de leer? Y lo tienes que volver a leer? No es porque estés tontito, porque no le prestas atención. Exacto, estabas leyendo, pero escuchando todo, menos concentrándote en lo que tenías que concentrar, ¿no? Nos pasa mucho al estudiar también cuando estamos estudiando. Ajá. Cuando dices, esto no me interesa, déjame lo leo rápido, pero luego cuando alguien te hace una pregunta es como que, ah, caray, sí lo leí, pero no lo entendí o no le puse la suficiente atención, ¿ok? Luego dice, ok, ya leímos estos 3 puntos importantes. La comunicación abarca 2 o más personas, hay un intercambio de ida y vuelta e implica entendimiento. Se pueden señalar 4 tipos de comunicación. Ojo, chicos, aquí en su manual, en el punto 1 y en el punto 2, dice lo mismo. Por favor, en el punto 2, cambien intra por inter. ¿En el 2? Sí. Dice intrapersonal, debe ser interpersonal. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre los 4 tipos de comunicación. Dice que la primera es la comunicación intrapersonal. Esta comunicación dice que es la comunicación que tiene lugar dentro del individuo. Para decirlo brevemente, es hablar uno mismo. Una persona puede ser emisor, receptor y simultáneamente su interior. ¿Cómo ven eso? A ver, los demás. Como cuando te dicen o cuando hablas. Es hablar con nosotros mismos y estamos locos por eso. Seguros. Hablamos con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo?
La mayor parte del tiempo estamos teniendo esta comunicación con otra persona. Salimos de aquí y decimos, no voy por aquí. Ay, no, pues. Y luego, no, ¿cómo voy a cruzar por aquí? Y luego, ay, no, aquí ya me dio el sol, mejor me regreso a la sombra. Y luego, pero constantemente estamos hablándonos. Ojo, se rompe lo punto importante que decía aquí arriba. Dice que el punto importante dice que la comunicación debe de abarcar 2 o más personas. Por eso se llama comunicación intrapersonal, porque sí es un tipo de comunicación, pero no es una comunicación externa, es una comunicación interna con nosotros. ¿Qué nos decimos todos los días? Por ahí me decía un alumno entre semana que me decía que su mamá todos los días se levantaba y se chuleaba en el espejo. ¿Creen que eso sea bueno o eso sea malo? Bueno, y me decía, y así no se levantaba, no creo que ya cuando se arregla o así, que nadie nada más se levantaba y decía que qué chula te ves, y qué guapa amaneciste, que quieres saber qué. A lo mejor te puede tener un cierto beneficio mental, ¿no? Psicológico, todo eso que tú estás haciendo. Entonces, pues, está bastante bien. Hablar con nosotros mismos, no estamos locos, todos lo hacemos. Es más, cuando vamos a practicar un speech, yo les he sugerido a mis alumnos que se pongan frente al espejo y hablen con ustedes mismos. Vas a decir un speech, te toca ser maestro de ceremonias de algo y demás, ponte frente al espejo. ¿Para qué? Para que puedas ver los gestos o cómo te ves tú cuando estás hablando palabras o qué tanto te usamos, ¿no? O cómo vas a poder usar ademanes en caso de que vayas a usar ademanes también. Entonces, esta comunicación interpersonal, chicos, intrapersonal, perdón, se da todo el tiempo y constantemente. Ahorita, ¿qué están pensando ahí entre ustedes? Ay, ya son las 9:30. ¿Qué hace ya? ¿Hace hambre? ¿Qué? No está, pero porque ustedes no quieren comer. Sí, pero no tanto como estar. Porque no, a lo mejor ya están pensando, híjole, ya vamos, ya casi se acaba la clase, ya vamos a desayunar, vamos a ir por taquitos, vamos a ir al Seven, vamos a ir por un café. O sea, están teniendo esa comunicación interna, van a estar pensando un ratito. Esa comunicación interna es a la que se refiere con la intrapersonal. Normalmente, chicos, es la comunicación en la que le hacemos más caso. Y nosotros mismos somos los receptores, los emisores, y nosotros mismos nos damos el mensaje. Nos preguntamos y nos contestamos nosotros. ¿Cuál es mejor, esto o esto? No, pues yo creo que esta. Pues ponte la que quieras. Al final del día